Todo comenzó en agosto, ese mes denso y bochornoso en Andalucía, cuando el aire se vuelve pesado con el aroma de los naranjos maduros, el asfalto recalentado y algo más. Algo que no se puede nombrar, pero que se adhiere a la piel como una premonición ineludible. Fue entonces cuando regresé a la casa familiar en un pequeño pueblo blanco, después de una larga ausencia. El trabajo en Madrid, la vida en la ciudad, las relaciones que se rompían y se reanudaban como conversaciones a medio terminar, todo se había desvanecido. Tenía unos días para mí, sin planes. Solo buscaba el silencio y quizás un poco de paz. Y fue entonces cuando me encontré con Miguel. No era un extraño para mí. Al contrario, lo conocía demasiado bien. Era el hermano menor de Alejandro, mi amigo de la infancia, la persona con la que durante años construí algo que desde fuera parecía amor, pero que por dentro era una jaula de oro. Alejandro era la estabilidad, la calma, la lógica fría. Miguel era todo lo peligrosamente opuesto. Y aunque nunca me permití pensar en él más que como el hermano pequeño de Ale, su presencia siempre tuvo la capacidad de mover algo dentro de mí. Profundo, silencioso, como si tirara de un hilo que conducía a lugares que prefería no conocer. Pero ahora todo era diferente. Con Alejandro no tenía contacto desde hacía meses. Nuestra historia terminó sin dramas, silenciada y extinguida con el paso del tiempo. Y Miguel, bueno, Miguel se había convertido en un hombre, no en aquel chico con vaqueros desgastados y el pelo revuelto. Tenía una madurez que no esperaba ver. Y cuando apareció en el umbral de la cocina, esa mañana bochornosa, vestido con una camiseta gris ajustada y con los ojos ligeramente entrecerrados por el sol, algo en mí se desplazó. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera defenderse. Llevaba un vestido de lino blanco, sencillo, de tirantes finos que caían con pereza sobre mis hombros bronceados. Mis pies estaban descalzos sobre las baldosas frías de la cocina, y una fina tobillera de plata tintineaba con cada movimiento, un pequeño sonido casi imperceptible en el silencio del patio. Pensé que el ajetreo de Madrid te había tragado para siempre, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Su sonrisa era inquietantemente tranquila. ¿Te equivocas a menudo? Pregunté, buscando una taza de café para ocultar la repentina tensión en mis manos. Solo cuando me conviene. Lo miré por encima del hombro. Su mirada era demasiado larga, no insistente ni vulgar, ampliamente presente, como si llenara el espacio entre nosotros. El resto del día transcurrió entre conversaciones superficiales en la mesa, paseos cortos por el huerto de naranjos y una extraña tensión que crecía en el aire. Miguel no buscaba el contacto, pero siempre estaba cerca. Casualmente, exageradamente normal. Cuando se inclinaba para coger algo a mi lado, su brazo rozaba mi hombro. Cuando entraba en la cocina, él ya estaba junto a la encimera, como si anticipara mis movimientos. Miraba, callaba, observaba. Por la noche, cuando todos se habían ido a dormir, no pude conciliar el sueño. Abrí la ventana de mi habitación y me senté en el alféizar. La noche era pesada, olía a polvo y a tormenta. Y entonces, la puerta de la habitación se abrió silenciosamente. Era Miguel. Sin palabras, solo una mirada. ¿Tampoco puedes dormir? Negué con la cabeza. Ven. Quiero enseñarte algo. No pregunté qué. Simplemente fui. Caminamos descalzos sobre la hierba húmeda del jardín, en silencio, hasta llegar al viejo taller de carpintería de su abuelo. Miguel encendió una luz tenue. Dentro hacía fresco y olía a madera, a polvo y a trementina. Llevo años queriendo enseñarte algo, pero nunca hubo ocasión. Se acercó a una de las estanterías, retirando una tela que cubría un viejo cuaderno de bocetos de madera. Lo abrió. En la primera página, un retrato. Mi rostro. Detallado, suave, lleno de concentración. Te dibujaba cuando no mirabas, su voz era un susurro. En el porche, en la cocina, cuando te reías con Alejandro.
Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué nunca me lo enseñaste? Porque no era correcto. Porque eras suya. Y porque mirar tus pies descalzos sobre la hierba era mi secreto. Lo miré. Ahora estábamos cerca, demasiado cerca. Y de nuevo esa sensación, como si el aire entre nosotros se espesara con cada segundo que pasaba. ¿Y ahora? El alba llegó tarde, lechosa y pesada, impregnada del olor a lluvia que nunca cayó. No había dormido. Yacía en la cama, mirando el techo, sintiendo dentro de mí algo que no podía nombrar. Una mezcla de calor, tensión y algo parecido al miedo, aunque no lo era realmente. Era más bien una inquietud por lo que había comenzado la noche anterior, porque, aunque no ocurrió nada, en realidad ocurrió todo. Recordaba su mirada, esa que me mantenía anclada, y el tono de su voz, bajo y profundo, que sonaba como si estuviera pronunciando algo prohibido y, a la vez, irreversible. Miguel no necesitaba palabras para decir demasiado. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba allí. Sirvió café en 2 tazas y me dio una, como si supiera que iba a aparecer en ese preciso instante. «¿No has dormido?», dijo. No fue una pregunta. No. Yo tampoco. Durante un momento, permanecimos uno frente al otro, con solo el murmullo de la cafetera y el goteo silencioso de un grifo rompiendo la quietud. Sentía mi corazón latir demasiado rápido, demasiado fuerte. ¿Recuerdas que siempre quisiste ver el amanecer desde las ruinas del castillo moro?, preguntó de repente. Ese del que le hablabas a Alejandro, y al que nunca tuvisteis tiempo de ir. Lo miré de reojo. Lo recuerdo. ¿Te llevo allí? Antes de que te vayas. No debería. Lo sabía perfectamente, pero asentí con la cabeza. El camino hacia la colina era un sendero estrecho entre olivos y almendros. En su viejo coche había silencio, Miguel no puso música. Bastaba con que, de vez en cuando, nuestras manos se encontraran en el reposabrazos. Casualmente, durante un instante demasiado largo, demasiado consciente. Cuando llegamos, el sol estaba bajo, derramando una luz anaranjada sobre los campos. El viento levantaba mi pelo, y cerré los ojos, dejando que el frescor me tocara las mejillas. Para el viaje me había puesto unos vaqueros ajustados y una sencilla blusa de seda color marfil que se ceñía a mi cuerpo con la brisa. Mis pies, sin embargo, seguían descalzos dentro de unas sandalias de cuero, la tobillera de plata ahora oculta, un secreto solo para mí. «Es precioso», dije en voz baja. «Sí», respondió. «Pero no se trata de la vista». Giré la cabeza. Miguel me miraba de una manera que hacía que algo dentro de mí se ablandara, que perdiera el equilibrio. Su mirada era tranquila, pero en esa calma había algo peligroso. Una concentración que desnudaba de apariencias. Dio un paso hacia mí. Solo uno, pero fue suficiente para que nuestros cuerpos casi se rozaran. No retrocedí. Sentí su aliento en mi cuello, cálido, irregular, y luego el delicado contacto de su mano en mi hombro. «Anoche dijiste, muéstrame», susurró, «pero lo que quería enseñarte no cabe en palabras». «Entonces, ¿qué?», pregunté. «Entonces, intenta sentirlo». Y entonces, sus dedos se deslizaron por mi piel, desde la nuca hacia abajo, lentamente, como si cada segundo fuera un mundo aparte. Cerré los ojos. Sentí una corriente bajo la piel, un calor que crecía y se extendía por todo mi cuerpo. Cuando su mano llegó a mi mejilla, ya no era capaz de pensar. Nuestras frentes se juntaron, nuestras respiraciones se enredaron en un solo ritmo. «No deberíamos», susurré. Lo sé, su voz era ronca, pero no puedo dejar de querer. Nuestros labios casi se encontraron. Casi, pero no del todo. Nos detuvimos en esa distancia, en esa tensión que era peor que cualquier otra cosa. «Ahora no», dije finalmente, apartándome.
Miguel asintió, pero sus ojos decían algo diferente, algo que no necesitaba palabras. Por la tarde, sentados juntos en el salón, en la penumbra, con una sola lámpara encendida. Yo miraba fotos antiguas, y él servía vino. Mañana a esta hora estarás lejos, dijo en voz baja. Sí. Y yo me quedaré aquí con todo esto. Lo miré. ¿Con qué? Levantó la vista. Contigo. Aunque no estés. El vino en mi copa temblaba, aunque mi mano estaba inmóvil. Se acercó lentamente. Con cada paso, el aire se densificaba, hasta volverse pesado como el silencio antes de la tormenta. Miguel, no digas nada. Al día siguiente, todo parecía demasiado silencioso, demasiado tranquilo, como si el mundo contuviera la respiración, esperando algo que aún estaba por suceder. Me desperté antes de lo habitual, aunque no me sentía descansada. Durante un momento, permanecí inmóvil, escuchando los sonidos de la casa. Oía como el viento movía las cortinas, como alguien, seguramente Miguel, dejaba una taza sobre la mesa de la cocina. Cada sonido estaba impregnado de una presencia que no podía ignorar. Bajé. Estaba de pie junto a la ventana con una taza en la mano, de espaldas a mí. El sol de la mañana cortaba su silueta con franjas de luz. Se giró, como si supiera que yo estaba allí. Para el viaje, había elegido unos pantalones de tela color arena que se ajustaban a mis caderas y una delicada camisola de seda que dejaba al descubierto mis hombros. Mis pies estaban calzados con unos botines de tacón bajo, un atuendo práctico pero que me hacía sentir extrañamente vulnerable, como si llevara una armadura que ya no me protegía. ¿Te vas hoy? Sí, mi voz era baja, un poco ronca. En unas horas. Él la sintió. Nada más. En el silencio que siguió, la tensión se volvió casi física, como si cada palabra no dicha llenara el espacio entre nosotros. Quería enseñarte algo, dijo finalmente. Solo si quieres. No respondí de inmediato. Nuestras miradas se encontraron y todo lo que no podía decir quedó suspendido en esa fracción de segundo. Muéstrame, susurré. Me condujo al desván. Ese lugar había estado olvidado durante años, lleno de polvo, baúles y recuerdos. Pero ahora, bajo la luz que entraba por el tragaluz, parecía diferente. En el centro había un caballete, pinturas, pinceles y varios lienzos apoyados contra la pared. No sabía qué pintabas, dije con un ligero asombro. No sabías muchas cosas, respondió tranquilamente. Se acercó a uno de los cuadros y lo giró hacia mí. En el lienzo estaba yo. No como me recordaba a mí misma. No desde fuera, sino desde dentro. Una luz cálida, contornos suaves, una mirada que era como el silencio entre palabras. Estaba pintada con mi vestido blanco, descalza sobre la hierba, pero la expresión de mis ojos contenía una tormenta de anhelos que ni yo misma sabía que tenía. Miguel no había pintado mi imagen, había pintado mi alma. No podía hablar. Miraba el cuadro y sentía como algo dentro de mí se rompía. En silencio, sin dolor, pero de forma irreversible. ¿Cuándo lo hiciste? Pregunté al cabo de un rato. Cuando te fuiste, su voz era apenas un susurro. Pensé que si te atrapaba en el lienzo, dejarías de ser real. Pero no funcionó. Se giró lentamente, mirándome a los ojos. Estaba cerca, demasiado cerca. Podía oler el aroma de su piel, a café y a trementina, el calor que emanaba de su cuerpo y ese temblor que volvía cada vez que estábamos solos. ¿Por qué me lo enseñas ahora? Porque es el último momento para que lo entiendas. Para que lo pruebes. ¿El qué? La verdad. No me dio tiempo a responder. Su mano tocó mi mejilla. Lentamente, como si quisiera memorizar cada fragmento de mi piel. Y antes de que pudiera apartarme, su pulgar se deslizó sobre mis labios,
y mi cuerpo se incendió desde dentro. Miguel. Susurré, pero la voz me tembló. Basta con que digas no, me miró directamente a los ojos. Y me detendré. No dije nada. No porque no pudiera, sino porque no quería. Nuestras respiraciones se enredaron. El calor de su mano se extendía por mi piel como una ola que arrastraba todo a su paso. Y entonces, sin brusquedad, sin prisa, nuestros labios se encontraron. No fue un beso de película. Ni dramático ni sorprendente. Fue silencioso, profundo, como una respiración tras un largo silencio. Duró mucho, quizás unos segundos, quizás una eternidad. Cuando nos separamos, en el aire quedó algo que ya no se podía deshacer. Yo temblaba. Mis botines de repente se sentían como jaulas, y un deseo irracional de sentir el polvo del suelo bajo mis pies descalzos me invadió. Miguel tocó mi mano y, por un momento, ampliamente la sostuvo. Por eso quería que lo probaras, dijo. Para que supieras que algo puede ser real, aunque no deba serlo. Pasaron 3 semanas. Regresé a Madrid, a la rutina que ahora ya no sabía igual. El trabajo, las reuniones, las calles familiares. Todo tenía un matiz desvaído, como si los colores hubieran cambiado, aunque nadie más lo notara. Miguel no escribía. Yo tampoco. Y en ese silencio, que al principio parecía protector, con el tiempo empezó a crecer algo asfixiante. No era enfado ni resentimiento. Era la espera de algo que no se había cerrado. Como si entre nosotros aún vibrara una tensión que no habíamos logrado liberar del cuerpo. Cada noche, mis pensamientos volvían a aquel beso, al roce de sus manos, a la forma en que me miró cuando dijo, basta con que digas no. Pero no lo dije, porque no quería. Había algo en esa decisión silenciosa e indómita que había cambiado el rumbo de mis pensamientos. Como si, por primera vez, me hubiera permitido ser la versión de mí misma que tanto tiempo mantuve a raya. La tobillera de plata, que no me quitaba nunca, era un roce frío y constante contra mi piel, un ancla en la memoria. Ya no podía ignorarlo. Regresé sin avisar. El tren, luego un autobús, y después a pie, por los campos y senderos conocidos. La casa estaba vacía. Mis padres se habían ido de viaje, pero yo sabía que Miguel estaría allí. Lo encontré junto al viejo establo, reparando una cerca de madera. Estaba sorprendido, pero no extrañado, como si lo hubiera presentido. Pensé que no volverías, dijo, dejando las herramientas a un lado. Pensé que no tendría que hacerlo, pero, me interrumpí. Nada ha desaparecido. Miguel me miró largo rato, sin palabras, y luego se acercó. No ha desaparecido, confirmó en voz baja. Ni un poco. Nuestras manos se encontraron de nuevo. Esta vez más rápido. Sin incertidumbre, pero con la misma intensidad. Un calor recorrió mi cuerpo como una ola. Temblé cuando tocó mi muñeca, luego mi brazo, como si comprobara si aquello era real, si de verdad era yo. Llevaba una blusa de seda que había comprado para una importante reunión de trabajo. Bajo sus dedos, el lujoso tejido parecía frágil, fuera de lugar. ¿Por qué estás aquí?, preguntó en un susurro. Porque no quiero solo un recuerdo. Lo quiero de verdad. Aunque sea solo una vez. Me atrajo hacia sí, sin brusquedad, en silencio. Nuestros cuerpos se acoplaron al instante, como si se conocieran desde hacía años. Me besó de forma diferente a la última vez. Más profundo, más largo, con un deseo que ya no necesitaba fingir. Respondí de inmediato. Mis manos se enredaron en su pelo, mi cuerpo se aferró a su torso. Sentía cada respiración, cada músculo tenso, como si todo en él estuviera ahora centrado solo en mí. Esta vez ya no había escapatoria. Miguel me condujo a la casa, a su habitación,
en un silencio del que solo emergían respiraciones aceleradas, suspiros, el leve susurro de la ropa que dejaba de tener importancia. Estábamos tumbados uno al lado del otro, descubriéndonos lentamente. Cada gesto era tierno. Cada movimiento tenía un significado. Tocaba mi piel como algo sagrado, con ternura y hambre al mismo tiempo. Lo miraba a los ojos, sintiendo que con cada caricia le entregaba más que mi cuerpo. Le entregaba los pensamientos, los deseos que hasta entonces había reprimido. El roce de sus manos callosas de carpintero sobre la delicada seda de mi blusa era una contradicción exquisita, un lenguaje propio que solo nosotros entendíamos. ¿Estás segura?, preguntó una vez más, con la voz temblorosa por la emoción. Estuve segura desde el principio, pero solo ahora tengo el valor para decirlo. Y entonces, todo lo que había entre nosotros se rompió. No como algo que se destruye, sino como una presa tras la cual se había acumulado demasiado durante mucho tiempo. Nuestros cuerpos se unieron, en un ritmo lento, profundo, cargado de significados. Los besos eran largos, húmedos, pesados de deseo. Los movimientos, suaves y a la vez llenos de fuerza. Cuando tocó mi cuello, besó mi clavícula, bajando más y más, mi cuerpo tembló bajo el suyo como la cuerda de una guitarra. Todo era real. No necesitábamos palabras, porque lo que había crecido entre nosotros durante años ahora florecía sin miedo. Después, yacíamos uno al lado del otro, mano con mano, cálidos, en silencio. ¿Y ahora qué?, pregunté en voz baja. Miguel guardó silencio por un momento, su pulgar dibujando círculos en mi palma. La mañana llegó en silencio, sin la dramática rasgadura del cielo, sin estallidos de emoción. Solo una luz suave que se filtraba a través de las cortinas, el aroma del café recién hecho y el calor de otro cuerpo bajo mis dedos. Miguel yacía a mi lado, con un brazo bajo mi cabeza, respirando tranquila y profundamente, como si en sueños intentara memorizar este momento. No me moví. Cada segundo era importante. Quería grabarlo en mí para siempre, como si fuera a convertirse en un ancla en un tiempo que no se puede detener. ¿Estás?, preguntó de repente, sin abrir los ojos. Estoy. Pensé que podría ser un sueño. Yo también lo pensé, susurré, pero ningún sueño deja estas marcas en la piel. Su mano se deslizó por mi brazo, dejando un rastro cálido. Me miró en silencio, atentamente. Como si lo que había sucedido durante la noche no fuera solo una consumación, sino también el comienzo de un nuevo lenguaje, en el que cada mirada, cada caricia, significaba algo. Sé que no puedo retenerte, dijo, pero si te vas sin decir una palabra, te buscaré en cada persona. En cada conversación. No pienso desaparecer, me senté, cubriéndome con la sábana que olía a madera, a noche de verano y a su piel. Este viaje ya no significa lo mismo. ¿Y qué significa? No es una huida ni un final. Es una elección. Pero ahora sé que si tengo que estar en algún sitio, es solo con la sensación de que vuelvo, de que hay alguien que espera. Miguel se incorporó y me rodeó con su brazo. ¿Eso significa que nos volveremos a ver? No, lo miré seriamente. Significa que nunca dejamos de vernos, solo que por fin dejamos de fingir que no había nada entre nosotros. Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez sin tensión, sin prisa. Un beso tierno. Real como una promesa que no necesitaba ser pronunciada. El día transcurrió lentamente. Lo pasamos en el jardín, entre conversaciones y un silencio que no era incómodo. El mundo exterior dejó de existir. En su lugar, apareció un espacio donde cada mirada construía algo duradero. Por la tarde, mientras hacía la maleta, ya no lo hacía con tensión. Cada movimiento tenía una ligereza nueva. ¿Por cuánto tiempo te vas?, preguntó Miguel, apoyado en el marco de la puerta. El tiempo que sea necesario, pero no para siempre. ¿Y si te pido que te quedes?
Me acerqué a él y le puse una mano en el pecho. No me digas qué hacer. Dime qué sientes. Me abrazó con fuerza. Siento que desde hace mucho tiempo me perteneces de una manera que no sabía nombrar. Pero ahora lo sé. Yo también, sonreí suavemente. Por eso no tengo miedo de irme. Porque tú estás en mí. Nuestras frentes se juntaron una vez más. Luego, cerré la maleta y salí. Me acompañó a la estación, cogiéndome de la mano. Guardamos silencio. Cuando llegó el tren, nuestros dedos se resistieron a soltarse por un momento. Y luego, solo un último y breve abrazo. Lo probé, dije en voz baja. Y nunca más me permitiré vivir como si esto no hubiera sucedido. Subí al tren. Miguel se quedó mirando hasta que el vagón desapareció en la curva. Pero justo cuando la puerta se cerraba, un coche se detuvo bruscamente en el aparcamiento de la estación. La puerta se abrió y de él salió una figura familiar. Era Alejandro. Su rostro, normalmente tranquilo y sereno, estaba contraído por una emoción que no pude descifrar. Me vio a través de la ventanilla. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. No había sorpresa en sus ojos, sino una profunda y amarga confirmación. Vi cómo se acercaba a Miguel, que seguía de pie en el andén. No podía oír lo que decían, pero la tensión era visible incluso a distancia. Alejandro le dijo algo a su hermano, algo que hizo que Miguel palideciera. Luego, Alejandro levantó la vista y me miró directamente a través del cristal. Movió los labios, formando una sola palabra que leí perfectamente: corre. El tren empezó a moverse, llevándome lejos de la escena. Lejos de la mirada desesperada de Miguel y de la advertencia helada en los ojos de Alejandro. Mi paz recién encontrada se hizo añicos. El calor de la piel de Miguel fue reemplazado por un frío helador. ¿Correr de qué? ¿De quién? La promesa que acababa de nacer se enredaba ahora con una amenaza desconocida. El viaje a Madrid ya no era un regreso a mi vida, se había convertido en una huida. Y por primera vez, me di cuenta de que no tenía ni idea de la verdad del hombre al que acababa de entregarle mi corazón.